Hola, buenos días. En el día de hoy, David Santiago Peña Camacho, que es el quien les habla, va a hablarles del análisis de una base de datos correspondiente a una ferretería llamada DASA. Entonces, pues vamos a proceder ya con la interpretación de estos datos, ¿vale? En esta primera hoja encontramos la hoja llamada producto, la cual corresponde a lo que es con los productos que tienen de inventario la ferretería DASA. En este caso nos damos cuenta que tenemos una distribución de código, producto y categoría, en las cuales cada producto, que es el que tienen en la ferretería, tiene un código, así para facilitar más el análisis a la hora de hacer el conteo o el inventario de los productos. Además de ello, tenemos una categoría, pues que es bien sabido que los diferentes productos que venden en una ferretería corresponden a ciertos grupos, a ciertas categorías. En este caso son 5 categorías las que corresponden a los productos que están vendiendo, y pues son 20 productos los que ellos tienen a la venta, ¿vale? En esta segunda hoja tenemos lo que es el control de inventario de la semana 3 de agosto del 2021 de la ferretería ASA, en la cual pues vamos a encontrar los movimientos que se realizaron. En este caso son 3 movimientos que se pudieron realizar: compra, venta y existencia. Compra hace referencia cuando la ferretería compra proveedores los productos debido a que pues les hace falta o no tienen los suficientes para satisfacer al cliente. Existencia hace énfasis o hace mención a los productos que ya existían antes de la semana 3, y venta pues son los productos o el movimiento que se realiza cuando un cliente compra un producto, ¿vale? En este caso pues la fecha de la semana 3 va desde el 16 de agosto hasta el 21 de agosto, ¿sí? En este caso, para facilitar el llenado de la tabla, pues se hizo por medio de un enlace entre los productos, entre el código del producto, como lo mencioné anteriormente, para así pues no tener que llenar lo que es el producto y la categoría, sino tan solo con el código del producto que estamos vendiendo. En este caso, digamos arena, este ya se me llena, ¿sí? Si digamos hubiera sido otro producto, digamos C100 cemento, automáticamente se me llena, pero pues es un ejemplo, ¿vale? Entonces, también mencionar que en lo que es en rojo hace mención a lo que fueron las ventas, o sea, los productos que ya no están en nuestro inventario, es que pues los vendimos, y pues a la hora de hacer nuestro análisis de datos, nuestra base de datos, pues estos van a ser en cuenta como negativos para saber en sí cuánto tenemos en inventario. Otra mención que debemos dejar claro es que el día 20 de agosto solo se hizo existencia. Esto quiere decir que hubo un control de inventario en ese día, en el cual pues en la ferretería se hizo un control para saber cuántos productos tenían de cada producto. Entonces, qué cantidad tenían de tejas, de brocas, destornilladores, espátulas, llaves, estuco, lijas y tornillos. Entonces, ese día solo se realizó una venta, tal vez después de hacer el inventario, y ya. Entonces, ya a la hora de hacer nuestra base de datos, entonces tenemos acá la base de datos. Entonces, nuestras tablas dinámicas lo que nos hace es mostrar eh, el producto, la fecha, los movimientos en las fechas que se realizaron, y al final pues de la semana pues vamos a tener la cantidad final que tenemos de cada producto, ¿vale? Entonces son todos estos movimientos, y pues vamos a hacer un análisis gráfico e interpretativo de este para saber qué fue lo que sucedió, qué movimientos hubo durante esa semana. Entonces vamos a proceder primero con arena. Entonces, en la arena podemos darnos cuenta que a inicio de la semana teníamos 30 bultos. Después de eso, ese mismo día se vendieron 21, y luego el día 18 se volvió a vender 8 bultos, dejándonos así a final de semana solo un bulto de arena. ¿Eso qué nos quiere decir? Que pues para la semana 4 del mes de agosto debemos tener debemos realizar una compra a nuestro proveedor, ya que si no, no podremos estar satisfaciendo las demandas de esa semana si llega a venir alguien que desea comprar más de un bulto. ¿Listo? Pasando a otro producto, pasamos a las brocas. En este caso, pues ya había antes de la semana 3 una existencia de 20 brocas, y en el transcurso de esa semana, pues solo se vendieron 2. A final de esa semana, pues solo nos quedan 18. Pasando a nuestro tercer producto, lo que son los cables. Entonces, en lo que son los cables, teníamos antes de esa semana 3, teníamos 50 cables,
Y durante esa semana lo que se hizo fue venderse 15 cables. Estos cables están distribuidos por metro, entonces teníamos 50 metros de cable de conexión eléctrica y durante esa semana se vendieron 15. Lo que nos quiere decir es que al final de esa semana nos quedan todavía 35 metros, por ende no necesitamos llamar a nuestros proveedores para abastecernos de cable. Igual pasa con las cajas de conexiones, que antes de iniciar esa semana teníamos 10 cajas de conexión eléctricas y durante esa semana se vendieron menos 3, tal vez intuyendo que estas cajas van de la mano con la anterior venta de metros de cable y por ende pues a final de la semana nos quedan todavía 7 cajas y pues no hay la necesidad de satisfacer un abastecimiento de estos productos. Ya para nuestro siguiente producto, que es el cemento, vemos que fueron diferentes compras que se realizaron durante esa semana y diferentes ventas. Entonces, a inicio de la semana existían 20 bultos, 20 pacas de arena, de cemento, disculpa, y ese mismo día se dio un abastecimiento, ¿sí? Acá hice compras, se compraron 10 bultos más, tal vez porque el cemento es bien sabido que se consume bastante, se compra bastante, y ese mismo día se vendieron 7 pacas. Al día siguiente se vendieron otras 3 pacas y luego se vendió el 21 otras 4 pacas, dándonos que al final de semana solo teníamos 16 pacas. Cabe aclarar que como es un producto que se vende muy seguido, obviamente a la semana siguiente se debe llamar al proveedor de cemento para comprar nuevamente unas pacas y pues para tener un abastecimiento suficiente en dado caso de que la demanda lo necesite. Ya pasamos a lo que son codos de PVC. Entonces a inicio de esa semana, en la semana anterior, pues en existencia habían 30 codos de inventario y durante esa semana se vendieron 10 y pues quedaron 20 a finalizar de esa semana. Por ende no es necesario a la semana siguiente llamar a nuestros proveedores a hacer compra de codos. Destornilladores es un producto que pues es esencial en los hogares. Teníamos antes de inicio de la semana 10 productos, 10 destornilladores y durante esa semana se vendieron 3, generaron 7. Por ende se intuye que no es necesario hacer un abastecimiento de destornilladores todavía. Pasando a las espátulas, nos damos cuenta que pues se hizo el inventario el día viernes, el 20, donde habían 5 y durante esa semana no se vendió nada, entonces no hay que hacer abastecimiento nuevamente de ese producto. En estuco teníamos a inicio de la semana, el viernes de esa semana no se había realizado ninguna venta, tenían 15 y ya al día siguiente se vendieron 5, dejándonos a final de semana 10 pacas de estuco y por ende no hay necesario un abastecimiento. En la gravilla, pues teníamos a inicio de la semana, teníamos que habían 65 carretillas de gravilla y estas el día siguiente se vendieron 50 carretillas. Entonces para dar un abastecimiento de este producto y mantener la demanda se hizo una compra de 35, por ende a final de semana teníamos 50, entonces no es necesario a la semana siguiente pues hacer nuevamente un pedido de gravilla porque hay 50 carretillas que se pueden suplir las necesidades. Pasando a lo que son los ladrillos, sucedió algo y fue que a inicio de la semana, durante la semana pues había 500 de existencia de la semana anterior. En ese mismo día se vendieron 375 ladrillos y luego se vendieron 250, generándonos así a final de mes la falta de ladrillos. Entonces no estamos supliendo las necesidades, es decir, nos hace falta ladrillo, entonces ya la otra semana se debe hacer el pedido para que ya la otra semana se supla con esa necesidad, puesto que no hace falta los productos, no hay ladrillo suficiente para suplir esa demanda. Entonces en este caso pues este negativo quiere decir pues se le quedó viendo al cliente 125 ladrillos, los cuales pues a la semana siguiente, en el periodo de la semana, se les va a llegar y se va a suplir esa necesidad y además de ello pues se va a cumplir con el stock. En cuanto a las lijas, pues estas habían 15 antes de inicio de la semana y ya al finalizar pues solo se vendieron 13, por ende quedan 2.
Entonces es necesario la semana siguiente hacer un pedido, ya que pues no tenemos las lijas suficientes para cumplir la demanda de la semana. En cuanto a llaves, teníamos 24, que se hizo el inventario el día viernes de esa semana y solo se vendió una, entonces no es necesario hacer una necesidad de ellas. En cuanto a pinturas, se hizo la compra de 5 potes, tal vez porque no teníamos ya, y se hizo durante esa semana se hizo 20 de 3 baldes, entonces tenemos solo 2, por ende es necesario que se haga la compra de esos a nuestros proveedores. En cuanto a tejas, sucedió igual que con la arena, que con los ladrillos, que teníamos en existencia 1000 ladrillos. Ese mismo día se vendieron 450, luego se vendieron 750, dejando en un déficit de 200. ¿Esto qué quiere decir? Que le quedamos debiendo a 200 ladrillos a nuestro comprador, a nuestro cliente. Por ende, a la semana siguiente se hace un pedido en el cual se suplamos esos 200 y además de ello tener un stock suficiente para esa semana. En cuanto a thinner, teníamos durante la semana en existencia 5 potes de thinner, 5 botellas, y durante esa semana se vendió uno, entonces no es necesario hacer la venta, la compra a nuestros proveedores de ese producto. Para tornillos de madera teníamos el viernes que se hizo la asistencia, tenían 50 tornillos, el día siguiente se vendieron 20, tenemos 30 todavía, entonces no es necesario hacer el stock, la compra de productos para llenar la necesidad de la semana siguiente porque ya hay producto suficiente. Y ya finalizando, teníamos 75 tubos a inicio de la semana, se vendieron 30 y a final de la semana nos quedaron 45, por ende no es necesario la semana siguiente hacer un pedido de este producto. Y ya para finalizar tenemos lo que son las varillas. Entonces tenemos que a inicio de la semana, por los productos que teníamos de la semana anterior, de la segunda semana de agosto, teníamos 300 varillas. Ese mismo día se vendieron 200, generándonos al final solo 100 varillas. Por ende debemos hacer nuevamente un pedido a nuestro proveedor de estos productos para suplir la necesidad de la semana 4, ¿vale? Entonces, para finalizar, ¿qué podemos concluir? Que pues por medio de esta base de datos podemos tener un control riguroso de la cantidad de los productos y saber qué productos no hay que hacerles nuevamente un pedido o abastecernos, y cuáles sí, para así cumplir con todas las necesidades de nuestros clientes en las siguientes semanas en las cuales nosotros vayamos a vender. Muchas gracias.